Y los invito a dar clic sobre las letras o el botón rojo que dice suscribirse y también sobre la campanita que está del lado derecho para que queden activadas las notificaciones y que YouTube les avise cuando hay un video nuevo publicado en el canal. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más. En esta ocasión, para hacer esta blusa vamos a necesitar nuestra cinta métrica, tijeras, una aguja lanera o estambrera, marcadores de tejido. Si no tienen marcadores pueden utilizar un trocito de hilo, y para esta ocasión yo voy a utilizar estas lanas que son las que recibí del mes de agosto de Knit Crate. Anteriormente ya les había platicado yo sobre Knit Crate y les comenté que es una especie de membresía mensual que ustedes pueden obtener, y cada mes van a recibir un paquete sorpresa con lanas de diferentes estilos y colores, porque ellos cambian cada mes la temática de sus lanas. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a el video donde les explico más y les hablo más sobre Knit Crate, por si ustedes quieren obtener también sus lanas. Ahí les dejo el enlace al video, y también les voy a dejar el código de descuento que ellos nos están ofreciendo para la primera membresía que ustedes obtengan. Ahora, para hacer esta blusa yo la voy a tejer en talla mediana, y para esta talla mediana voy a utilizar 200 gramos de lana. Este tipo de lana, esto de los 200 gramos se los digo para que ustedes más o menos sepan cuánta lana van a necesitar para su talla de blusa que vayan a tejer. Ya si es una talla más grande pues van a necesitar más lana. Para esta lana es muy finita, muy delgadita, tiene un grosor más o menos de 1.5 milímetros, es muy finita. Entonces yo la voy a tejer de 2 hebras juntas y voy a utilizar una aguja de 5 milímetros. Aquí en la descripción de esta lana recomiendan una aguja de 2 a 2.25. pero como yo voy a tejerla de 2 hebras, pues es por eso que voy a utilizar mi aguja de 5 milímetros. Para realizar esta blusa vamos a tejer 2 rectángulos de la misma manera y las mismas medidas. Ahora, para que ustedes sepan qué tamaño debe de quedar su rectángulo dependiendo la talla que van a tejer, vamos a necesitar solamente 2 medidas para obtener las medidas para el rectángulo. Las 2 medidas son, vamos a medir la circunferencia de nuestra cintura, que sería esta parte de aquí, toda la circunferencia, y la otra medida es el largo que ustedes quieren que quede su blusa, midiendo, por ejemplo, si yo quiero que mi blusa quede hasta aquí, hasta esta parte de largo, voy a medir con mi cinta métrica, desde este punto de la parte del frente de su cuerpo, van a medir hacia arriba con su cinta métrica y van a pasar la cinta métrica hacia la parte de atrás, igual hasta la misma altura donde ustedes quieren que quede la blusa, hasta ahí van a terminar de medir. Y ya esa medida que les va a dar de toda esta parte de su cuerpo va a ser la medida que vamos a utilizar de largo para el rectángulo que vamos a tejer. Esa medida de largo se va a poner tal cual aquí en el largo del rectángulo, pero la medida que vamos a obtener de la cintura, esa medida vamos a realizar una pequeña operación para obtener la medida del ancho que debe de tener el rectángulo que vamos a tejer. Esta operación siempre se va a realizar, se va a dividir la cintura, la medida que les da de su cintura, de la circunferencia, siempre van a dividir su cintura entre 4, este número 4 siempre se va a dividir entre esa cantidad, y ya el resultado que les dé va a ser la medida para esta parte. Si se preguntan por qué estamos utilizando este número 4 y por qué siempre se va a utilizar, ese 4 es porque estamos dividiendo la cintura entre 4 partes iguales, porque como vamos a realizar 2 rectángulos tejidos, estos 2 rectángulos tienen 4 anchos o 4 laterales.
por ejemplo aquí este es uno de este otro rectángulo, este sería otro lateral, van 2, el lateral de arriba 3 y este lateral también de este otro rectángulo sería el lateral número 4. Es por eso que siempre vamos a dividir la cintura entre 4 y ya el resultado es lo que vamos a utilizar para esta parte de la medida de cada rectángulo. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, yo aquí este ejemplo que les doy de la talla que yo voy a tejer, que viene siendo una talla mediana aproximadamente, yo mi cintura, la circunferencia de mi cintura, voy a hacer de 90 centímetros y el largo total que me da desde la parte del frente del cuerpo hacia atrás es un largo total de 100 centímetros. Entonces mi largo total de 100 centímetros yo lo voy a utilizar tal cual para la medida de mi rectángulo. Todo mi rectángulo va a medir 100 centímetros de largo y la medida de mi cintura, que es en este ejemplo de 90 centímetros, yo aquí ya realicé mi operación, que es la cintura, son 90 centímetros, entre 4 me da un total de 22.5. Entonces yo mis rectángulos que voy a tejer deben de medir 22.5, este ancho de mi rectángulo, y de largo lo voy a dejar de 100 centímetros. Este es un ejemplo para la talla mediana, ya depende de ustedes la talla que vayan a tejer. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Y vamos a hacer puras cadenas. Voy a hacer la primera, va 1, 2 cadenas, 3 y así van a continuar realizando puras cadenas hasta tener el largo total en centímetros, dependiendo la talla o el tamaño de blusa que vayan a tejer. Van a tejer puras cadenas hasta tener el largo total en centímetros de su rectángulo. Yo, por ejemplo, tengo que hacer cadenitas hasta que midan 100 centímetros de largo, pero otra cosa importante es que la cantidad de cadenas que vayan a tejer debe ser un múltiplo de 2. Anteriormente algunas amiguitas me habían preguntado en otros videos qué era un múltiplo de 2 porque ellas no sabían, y un múltiplo de 2 es un número que su terminación del número sea en 0, con el número 2, con el 4, el 6 o con el número 8. Por ejemplo, aquí les he puesto este ejemplo de número que es el 120. Este número sí es un múltiplo de 2 porque su terminación es con el número 0, que es un múltiplo, ¿ven? Cualquier número que termine con estos números viene siendo un múltiplo de 2. 120 es un múltiplo, el 136 también es un múltiplo porque termina en 6. Aquí un ejemplo de que no sería un múltiplo de 2 es el 133 porque su terminación es con el número 3 y no es una terminación como estos números de arriba. Entonces ustedes van a tejer puras cadenas hasta tener el largo total en centímetros que van a tejer su rectángulo, pero tiene que ser múltiplo de 2 esa cantidad de cadenas que van a tejer. Yo, por ejemplo, para la talla que voy a hacer de blusa, que es una talla mediana y tengo que tejer cadenitas hasta que midan 100 centímetros, voy a realizar un total de 136 cadenas. Pero aquí ya depende si ustedes van a tejer esta talla o no, o si depende también el grosor de su hilo o de su aguja que están utilizando. Tal vez van a tejer ustedes la misma talla que yo, pero puede que ustedes si tejen las 136 cadenitas todavía les falten más centímetros para llegar a los 100 centímetros o les van a tejer más o menos cadenas. Ya depende
cómo es que tejen ustedes, si apretadito o flojo, y del grosor de hilo que están utilizando. Aquí yo voy a tejer solamente poquitas cadenas porque esta va a ser solamente una muestra para explicarles cómo tejerlo. Ya que tienen ustedes sus cadenas ya total que sea múltiplo de 2, aquí al final yo he colocado en la última cadenita este marcador para saber que ahí es el final de mis cadenas. Y aparte de estas cadenas de inicio que hemos realizado, vamos a realizar otras 3 cadenas más ya para dar la altura para la primera fila. Entonces voy a hacer aquí las 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Y aquí donde tenía mi marcador de tejido, donde determiné las primeras cadenas de inicio, ahí vamos a comenzar a tejer nuestra primera vareta. Toda esta primera fila va a ser de puras varetas. Voy a hacer la primera vareta, tomo hilo con mi aguja y voy a tejer ahí en ese orificio mi primera vareta. Aquí va una vareta y a partir de aquí, ya voy a quitar mi marcador, y a partir de aquí en cada orificio voy a ir tejiendo una vareta hasta terminar toda la fila. Una vez terminada su primera fila de varetas, ahora si ustedes van a tejer este tipo de blusa para niñas en tallas pequeñas, solamente vamos a tejer una fila de varetas. Pero si vamos a tejer la blusa en tallas para mujer adulta, vamos a tejer, aparte de esta fila que ya hemos tejido, vamos a tejer otra fila más de puras varetas. Para comenzar la fila, vamos a iniciar de nuevo con 3 cadenas, 1, 2 y 3, giramos el tejido hacia el lado izquierdo, de esta forma, y vamos a comenzar tejiendo la primera vareta en el primer orificio, ahí vamos a tejer la primera. Aquí está mi primera vareta, así voy a continuar tejiendo una vareta en cada orificio hasta terminar toda esta segunda fila de varetas. Una vez terminada ya nuestra segunda fila de varetas, ahora ya para la siguiente fila que vamos a tejer, ya vamos a cambiar la puntada para que queden ya más espacios entre el tejido, como vemos en esta fila de acá. Ahora para hacer esa fila, a partir de aquí ya para este tipo de filas vamos a iniciar con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, giramos el tejido hacia el lado izquierdo y vamos a dejar el primer orificio sin tejer y vamos a tejer en el que sigue nuestra primera vareta doble. Para realizar una vareta doble vamos a hacer 2 lazadas en la aguja, 1 y 2 lazadas, ya tenemos aquí en nuestra aguja, y vamos a pasar nuestra aguja por ese orificio de la parte de abajo. Recuerden, dejamos un orificio sin tejer y tejemos en el que sigue ahí, pasamos nuestra aguja, vamos a tomar hilo con la aguja y lo pasamos hacia el frente. Y ya tenemos aquí 4 lazadas en la aguja, esta que hemos pasado en este momento, las 2 lazadas que hicimos antes de comenzar y esta primera lazada que es la que ya estaba en la aguja al inicio. Ahora vamos a tomar hilo y pasamos nuestro hilo por las 2 primeras lazadas, aquí va, volvemos a tomar hilo y pasamos a través de las 2 primeras lazadas y de nuevo, como todavía nos quedan otras 2 lazadas, volvemos a tomar hilo y pasamos esa hebra a través de esas 2 lazadas y ahí ya realizamos nuestra primera vareta doble. Después de realizar una vareta doble vamos a hacer una cadena y de nuevo vamos a repetir otra vareta doble, dejamos
en la parte de abajo el siguiente orificio sin tejer, tejemos en el que sigue y ahí voy a tejer mi vareta doble. Aquí ya está mi vareta doble y a partir de aquí vamos a repetir los mismos pasos. Después de la vareta doble hacemos una cadena y tejemos otra vareta doble, dejando en la parte de abajo un orificio sin tejer, tejemos en el que sigue y ahí realizamos la vareta doble. Y así van a repetir hasta terminar toda la fila. Aquí ya estoy por terminar la fila, voy a hacer mi última cadena y mi última vareta doble aquí en el último orificio. Y una vez que ya terminamos nuestra fila, después de hacer esta fila de varetas dobles, vamos a hacer una fila de medios puntos. Para iniciar la siguiente fila, hacemos solamente una cadena. Aquí está mi cadena, giramos el tejido hacia el lado izquierdo y a partir del primer orificio vamos a tejer ahí un medio punto. Aquí está un medio punto. Ese primer medio punto podemos ver que se va a tejer en el orificio justo donde está la última vareta doble que hicimos de la fila anterior. Justamente en la parte de arriba, ahí se teje ese medio punto. Después vamos a tejer otro medio punto entre las dos varetas dobles que hicimos de la fila anterior. En este huequito que queda, ahí vamos a tejer el medio punto. ¿Ven? Y después el siguiente medio punto va a ser en la parte de arriba de esta vareta doble. Y así van a continuar tejiendo puros medios puntos. Siempre debe de ir quedando un medio punto arriba de la vareta doble de la fila anterior y otro medio punto en el centro entre las dos varetas dobles. Así van a ir tejiendo un medio punto hasta terminar toda la fila. Algo importante que deben de tener en cuenta al terminar esta fila de medios puntos es que el último medio punto se va a tejer justo encima de las cadenitas, estas cadenitas de la fila anterior que forman como si fuera una vareta doble. Encima de esas cadenas es donde se teje el último medio punto. Vamos a contar 4 cadenas hacia arriba, 1, 2, 3 y 4, y en la cadena número 4 ahí vamos a tejer el último medio punto. Y aquí ya terminaríamos esta fila ahora sí de medios puntos. A partir de aquí vamos a repetir estas dos últimas filas que hemos tejido, esta de medios puntos y la fila anterior de varetas dobles. Se van a ir repitiendo a partir de aquí hasta tener el ancho total de su rectángulo de acuerdo a la talla que ustedes vayan a tejer. Por ejemplo, aquí para comenzar la siguiente fila vamos a iniciar la fila de varetas dobles, entonces vamos a comenzar con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, giramos el tejido hacia el lado izquierdo y la primera vareta doble que vamos a tejer, vamos a dejar este primer orificio sin tejer y tejemos en el orificio que está justo arriba de esta vareta doble de la fila anterior. Ahí vamos a tejer la primera vareta doble de esta nueva fila. ¿Ven? Y aquí ya quedó formado el inicio de nuestra fila de varetas dobles. A partir de aquí ya vamos a continuar repitiendo los mismos pasos. Terminamos toda esta fila de varetas dobles. Después sigue una fila de medios puntos y así se van repitiendo hasta que tengan el ancho. Por ejemplo, yo aquí tengo este rectángulo ya más aventajado y ustedes van a continuar tejiendo puras filas de varetas dobles, medios puntos, varetas dobles, medios puntos hasta tener el ancho. Van a ir midiendo el ancho de su
de su rectángulo, y hasta que tengan, por ejemplo, yo para esta talla que es como una talla mediana, debe medir unos 22.5 centímetros, que es la medida que yo había sacado al inicio. Va a ser esta medida, es lo que debe de medir aquí el ancho de mi rectángulo. Una vez que ya terminen su rectángulo, ya vamos a cortar nuestro hilo. Por ejemplo, aquí, una vez que ustedes ya terminen su rectángulo, van a hacer en el último punto, hacen una cadena y ya van a cortar su hilo dejando un trocito un poquito largo. La hebra que queda en su aguja van a jalarla para que se apriete este nudito que se forma con la cadena, y ya terminarían ahí su rectángulo. Ya esta hebra que queda la esconden entre el mismo tejido con su aguja lanera para que quede oculta. Y ya que terminen el rectángulo, van a tejer otra pieza igual que este rectángulo, porque debemos de tener dos piezas de rectángulos tejidos. Una vez que tenemos ya nuestros dos rectángulos, vamos a doblarlos por mitad, los dos rectángulos, pero vamos a cuidar que la parte del inicio del rectángulo, donde realizamos las filas de puras varetas, deben de quedar esa parte del inicio en el centro de nuestra blusa. De los dos rectángulos deben de quedar esa parte del inicio justo en el centro, y ya solamente vamos a empezar a unir nuestra blusa. Por ejemplo, aquí, ya que tenemos los dos rectángulos juntos, esta parte que es la parte trasera de la blusa, ya solamente con nuestra aguja lanera e hilo vamos a unir. Yo, por ejemplo, en este caso voy a unir de aquí, de la parte de abajo de mi blusa hasta esta parte donde tengo el marcador. Voy a unir toda esta parte, la voy a coser. Yo voy a dejar, son 25 centímetros, pero aquí ya es opcional lo que ustedes quieran dejar cosido o unido en esta parte de atrás de la blusa. Ya la parte de arriba, esto que queda sin unir, es la parte que queda para el cuello, y voy a dejar la parte de la espalda que quede un poco libre, ya sin la costura. Y también para la parte de la manga, o el orificio donde va a quedar la parte donde va a salir el brazo, que es esta parte de arriba, yo aquí ya coloqué también otro marcador de tejido. Y de igual manera voy a unir esta parte de aquí. Y para la parte de la manga, para lo de arriba, yo he dejado unos 17 centímetros o 16. A ver, voy a checar. Son 16 centímetros lo que he dejado de abertura para la parte del brazo. Para coser las dos partes, lo único que hacemos es tomar nuestras dos partes del tejido y debemos de ir cuidando que vaya quedando el mismo orificio de los dos lados. Por ejemplo, aquí en la esquina voy a pasar mi aguja y mi hilo. Y ya lo único que vamos realizando es pasando la aguja e hilo de un lado a otro por cada orificio del tejido. Una vez que terminemos ya de unir las dos partes, ya solamente al final hacemos unos pequeños nudos. Y vamos a esconder el resto de hilo que queda entre el mismo tejido. Y para unir la parte de los laterales, vamos a coser por la parte de adentro de la blusa. Ya solamente ponemos así la parte de adentro
Y aquí, por ejemplo, yo ya estoy por terminar de unirla. Aquí está mi marcador. Vamos tomando igual siempre el orificio completo de un lado y el orificio completo del otro. Y aquí igual, una vez que terminemos ya de unir la parte que es de lateral, al final hacemos el nudo y cortamos el resto de hilo. Una vez que ya hemos terminado de cerrar los dos laterales y la parte de atrás, ahora para cerrar ya la parte del frente también pueden utilizar algunos botones para cerrar, o yo por ejemplo voy a coser también solamente una parte, pero deben de voltear su blusa por la parte de adentro. Y ya aquí por la parte de adentro ya pueden comenzar a coser las dos partes para que queden unidas. Ya depende el cerrado que ustedes quieran hacer, si con botones o cosido. También si ustedes tejen, por ejemplo, sus rectángulos más largos y quieren dejar esta parte sin unirla, les puede quedar como un kimono o un saquito también, queda muy bonito. Ya depende de ustedes cómo quieran realizar la unión de esta parte del frente. Yo, por ejemplo, aquí ya he unido la parte del frente, pero solamente uní unos 15 centímetros en esta parte. No terminé de unirlo a la misma altura de la parte de atrás, porque esta parte que me queda aquí sin unir, he realizado una tira de puras cadenitas. Las cadenitas se realizan igual de la misma manera en que iniciamos tejiendo los rectángulos, que hicimos puras cadenas. Así he realizado esta tira, más o menos mide unos 50 centímetros esta tira, y también realicé dos borlas. Anteriormente también ya les he compartido el tutorial de cómo hacer una borla. En la descripción del video van a encontrar el tutorial. Y aquí ya con esta cadenita lo que voy a hacer es que la voy a ir enlazando en un orificio de cada lado, como si fuera una agujeta, para que quede amarrada. Y ya al final, ya que esté enlazada, aquí en la punta voy a amarrar mi borla para que quede como decoración. Espero que este video les haya gustado. No olviden que le pueden dar manita arriba al video si es que les gustó este modelito de blusa. Y también me encantaría que si ustedes lo realizan, o este modelito, o lo hicieron como algún saquito o kimono, me pueden enviar sus fotos a cualquiera de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como Moda Crochet Maritza. Por ahí me envían una fotito con su tejido y podrá aparecer en los próximos videos de Tejiendo Juntas. Les envío un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!